El siguiente programa es para todos. Televidentes, bienvenidos una vez más a este espacio Punto de Vista. Hoy en compañía del ingeniero Raúl Delgado, gerente de la empresa de servicios públicos del municipio de Andes. Con él estaremos hablando de la proyección, la ejecución y sobre todo ese trabajo que viene llevando esta empresa de los andinos en nuestro municipio. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias por esta invitación tan importante, por permitirnos a la empresa comunicarle a la ciudadanía los proyectos que tenemos y los proyectos que hemos venido ejecutando. Bueno, van casi 3 años de gestión, esta segunda vez que hace parte pues usted de esta empresa, y empecemos hablando precisamente de esa proyección con la que usted llegó a la empresa. ¿Qué pensaba lograr, qué ha logrado de eso que se proyectó, ingeniero? Bueno, yo llegué obviamente con la visión del aseo, porque fue mi primera experiencia en la empresa del año 2004 al año 2007. Esa fue mi primera gestión. En esa primera gestión pues implementamos un sistema de recolección separada con rutas pues distintas. Iniciamos ese proceso de separación desde la fuente y hablábamos de los 3 residuos, del orgánico, del material reciclable y del material inservible. Cuando eso tuvimos el apoyo de Corantioquia, y fue cuando ejecutamos el primer proyecto MIRS, que hicimos entrega de canecas verdes aquí en el municipio, construimos la compostera en el relleno sanitario y empezamos a hacer la transformación de esa materia orgánica en un compost como mejorador de suelo. En esa oportunidad me di a la tarea de conseguir un vehículo recolector, un compactador de residuos, y lo logramos. En esta oportunidad pues regreso yo a la empresa y ya me encuentro una empresa mucho más amplia, más fortalecida, con más personal, una empresa que ya empezaba a operar el sistema de acueducto y alcantarillado del municipio de Andes. Entonces ahí era un reto también importante para usted con esa gestión que proyectaba, sí, y con esa visión que se proyectaba. Obviamente, porque ya es ampliar los servicios ambientales a toda una comunidad, es manejar el líquido vital que es el agua, potabilizarlo y entregarlo apto para el consumo humano. Y era también operar un sistema de alcantarillado que afortunadamente contaba con una planta de aguas residuales. Entonces se nos venían los retos de mantenimiento de ese sistema y mejora del sistema, ¿cierto? Mejora como en la calidad del agua, mejora en crecer la red de alcantarillado, la red de acueducto, en diseñar nuevas alternativas, ¿cierto? Pensar que cuando estamos haciendo ese manejo del agua, estamos trabajando por la salud del pueblo andino, porque eso es una especie de medicina preventiva. Cuando tú entregas un agua potable, te estás evitando una gran cantidad de enfermedades gastrointestinales que se presentan en los seres humanos. Entonces era un reto muy grande, una responsabilidad muy grande, pero teníamos la confianza, o tenemos la confianza de un alcalde, y tenemos un equipo asesor y de funcionarios capacitado para todas esas labores que se requieren en este manejo pues, que estamos haciendo en esta oportunidad. Ingeniero, usted menciona que pues, la visión inicial con la que, o la proyección inicial con la que usted llega es hacerle fuerza al tema de aseo.
En el municipio de Andes puede haber opiniones diversas con respecto a este tema, porque pues normalmente también a nuestro canal han llegado fotografías donde hay depósito de basuras en algunas calles, en algunas esquinas, pero también es un trabajo que no solo corresponde a la empresa de servicios públicos, sino que hay parte de la comunidad. Ahorita fuera de cámaras hablábamos un poquito de la cultura que tienen las personas del municipio de Andes y que todavía falta precisamente como ese sentido de pertenencia por el municipio para no dejar las basuras en el lugar que no corresponde, y así pues los animales no puedan llegar y regarlas por el resto de la calle. Entonces, ¿ahí qué trabajo se viene haciendo por parte de la empresa con el tema educativo precisamente en esa área de aseo? Alejandro, el tema de aseo es un tema muy delicado, porque es el usuario el que te entrega a ti como empresa recolectora el insumo. Todo lo contrario al servicio de acueducto. En el servicio de acueducto nosotros tratamos un agua, la examinamos, la vigilamos y se la entregamos al usuario. Pero en el tema de aseo es él el que nos entrega ese insumo. Entonces, si ese insumo nos lo entregan desordenadamente, si nos lo entregan a deshoras, si nos lo entregan mal presentado, pues se van a presentar estas situaciones que tú dices. ¿Cómo se contrarresta eso? Pues realmente sí es con educación, pero además de educación es con cultura. Y la cultura ya proviene de cada uno de los usuarios que accede al servicio de residuos sólidos, ¿cierto? Nosotros constantemente estamos realizando visitas domiciliarias, tenemos programas de capacitación en los colegios, en las escuelas, con las juntas de acción comunal, con todos los diferentes, pues digamos que gremios y usuarios del sistema, ¿cierto? Entonces es ahí donde hay dificultades con esa prestación del servicio, pero son dificultades más ocasionadas por el usuario que por la empresa, porque pues si tú te has dado cuenta, la empresa cuenta con una serie de vehículos recolectores, algunos alquilados, otros propios, y presta ese servicio. Cuenta con un personal suficiente y digamos que amplio para hacer esa recolección, para hacer ese barrido. ¿La empresa qué medidas toma precisamente con la comunidad, con las personas que no hacen caso al tema de la separación de los residuos, de la disposición de los residuos? ¿Se aplican comparendos ambientales o cómo se ha manejado este tema? Nosotros hacemos las visitas, sí, y hemos acompañado a la Inspección de Policía y a la Policía Nacional en la aplicación de comparendos ambientales. Pero nosotros como empresa no podemos aplicar el comparendo ambiental. Eso es resorte de la policía. Pero hay un conducto regular, ustedes sí pueden buscar entonces las entidades, Nosotros buscamos estas dos instituciones para que ellos sean los que apliquen ese comparendo ambiental. Y si se ve el cambio, cuando se toca el bolsillo, sí empieza la gente a tener conciencia de cómo es la debida disposición de los hasta residuos. ahora que yo sepa no se ha tocado el bolsillo. Y en eso digamos que se ha pecado, ha faltado, ¿cierto? Lo que se han hecho son comparendos educativos donde se ha llevado a la gente a un sitio, se capacita, ¿cierto? Se le hace su visita domiciliaria y hemos observado cambios positivos en ese sentido, ¿cierto? Pero lo del aseo es tan difícil y tan complicado que con 2 o 3 usuarios que te hagan una mala disposición de residuos sólidos en una esquina, ya se nos crece el problema, ¿cierto? Y vienen las críticas, y vienen los comentarios, y vienen todas estas cosas, pues, que entorpecen un buen servicio y dan una mala imagen en un determinado sector. Mala imagen que muchas veces injustamente se la atribuyen a la empresa, pero que realmente no es la empresa la que está fallando. Mire, nosotros empezamos todos los días desde las 4 de la mañana a hacer barrido de áreas públicas y de vías públicas. Empezamos la recolección desde las 6 de la mañana, ¿cierto? Entonces, mire que muy rápidamente, en horas muy tempranas, estamos atacando, digamos, que ese manejo de residuos sólidos, ¿cierto? Entonces, no hay disculpas para decir es que mi calle nunca me la barren, el carro recolector nunca pasa,
porque ya hay un microrruteo establecido y memorizado por cada uno de los recolectores y de los conductores que cubre toda el área del municipio de Andes. Ingeniero, que sea entonces de pronto esta oportunidad para recordar los días y las rutas de recolección, para que las personas tengan también esa información clara, que si bien se ha mencionado en otros espacios, en el programa que ustedes tienen en la emisora, no está de más que podamos recordar también en este espacio la dinámica de recolección que se da en el municipio. Sí, Alejandro. Nosotros realizamos la recolección en forma selectiva, ¿cierto? El día lunes hacemos recolección del material orgánico en toda el área urbana de Andes. En el orgánico, entonces, ¿qué cabe para que también las personas se hagan la idea desde sus hogares? El material orgánico es aquel que se descompone, que es de origen orgánico o biológico y que se produce por lo general en la cocina de cada una de las viviendas. Entonces, ¿qué hace parte del orgánico? Las cáscaras de huevo, las cáscaras de plátano, las cáscaras de la papa, una fruta podrida, un alimento en descomposición, ¿cierto? Básicamente lo que se produce en la cocina al procesar los alimentos o lo que queda después de esos alimentos procesados. Okay. Entonces, ese orgánico fuera muy importante que nos lo entregaran en un recipiente cerrado, en la caneca verde los que la tengan y los que no la tengan pues sin bolsa plástica. Sin bolsa plástica, ojalá, porque la bolsa plástica es un contaminante y un material indeseable en la transformación de ese orgánico en un compost, que seguramente vamos a hablar luego de eso, ¿cierto? Entonces es importante eso. Eso lo hacemos el día lunes, la recolección de orgánico en toda el área urbana del municipio de Andes. El día jueves hacemos recolección del material inservible, aquel material que no es material reciclable ni es orgánico. Y realmente ese material inservible es el de menor proporción dentro de los residuos sólidos. Ese material es por ahí un 20%, ¿cierto? Está compuesto básicamente por empaques donde vienen todos estos fritos, papitas, patacones. Está compuesto por el papel de aluminio que a veces utilizamos para empacar alimentos, ¿cierto? Ahí puede haber de pronto residuos de telas manchados que ya no tienen uso, ¿cierto? ¿Qué más te digo? Sí, pues básicamente es eso. O sea, ¿El material desechable va ahí o va en lo reciclable? Ahí va el material desechable. Estamos hablando pues de lo inservible, ¿cierto? Ese inservible lo recogemos los días jueves, desde las 6 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde que se termina la jornada con los dos vehículos, ¿cierto? Ese material es el que realmente debe ir al relleno sanitario a ser enterrado y cubierto posteriormente con tierra pues de cobertura, ¿cierto? Bueno. Ese es el día jueves. El día viernes volvemos a repetir la recolección de orgánico. ¿Por qué la repetimos? Porque el orgánico, según la caracterización de residuos sólidos que se ha hecho en Andes en toda su historia, es el de mayor proporción. El orgánico representa más del 60% de los residuos. Por eso debe llevar una mayor frecuencia de recolección. Y entonces el viernes repetimos esa recolección. Okay. El día sábado hacemos un repaso por toda el área del municipio de Andes recolectando el material reciclable. Material reciclable como ¿qué? Como papel periódico, como cartones, como botellas PET o plásticas, como envases de vidrio, ¿sí? El vidrio quebrado, ¿cómo debe ser la disposición? A ver, un envase se puede entregar entero, ¿cierto? Sí. Ojalá no quebrarlo, ¿cierto? Ahí no entraría el vidrio plano. El vidrio plano, el de una ventana, ese es un material inservible. Okay. Ese debe ir el día jueves en la recolección, ¿cierto? Los plásticos en general, todas las bolsas plásticas, ¿cierto? Uno puede, por ejemplo, después de utilizar la bolsita de leche, de sacar la leche, abrir la bolsa con maña, con una tijera, jugarla bien y ponerla a secar en un ganchito. Y ya una vez seca esa bolsa, hace parte del material reciclable, ¿cierto? Importante. El plástico es uno de los materiales reciclables que más abundan en el mundo. Y es el material que más estamos combatiendo para reducir su uso, su consumo y su gasto, porque es un material que se demora muchos años en degradarse
dentro de un relleno sanitario. O sea que es un material indeseable para llevar a los rellenos sanitarios, ¿cierto? Entonces, así terminamos esa jornada normal en el sector residencial, en el sistema de recolección. 2 frecuencias de orgánico, una de inservible y una frecuencia de material reciclable. Pero además, el día martes, después de mediodía, hacemos recolección de material inservible en el sector comercial, ¿cierto? Lo hacemos más o menos entre las 12 del día y las 2 de la tarde. O sea que ahí al comercio le estamos apostando con otra frecuencia de recolección. Bueno, luego de realizar este proceso de recolección por las calles del municipio de Andes, ¿cómo se da esa disposición en el relleno sanitario? Usted mencionaba ahorita también el tema de la compostera que se tiene y que se implementa y se ha venido implementando. Sí, mucha parte del material orgánico o parte del material orgánico va a una compostera que tenemos más o menos desde el año 2006-2007 en funcionamiento, ¿cierto? La compostera, ya ese material pues se le hace una transformación a través de volteos, ¿cierto? Ese compost lo empacamos y ya va pues digamos que para campañas educativas, va para proyectos que tiene el municipio en reforestación, ¿cierto? Algunos lo hemos comercializado, ¿cierto? Algunos lo hemos comercializado, porque hay gente pues que le gusta utilizar el producto porque es materia orgánica lo que se le está aplicando a su tierra, entonces pues, ¿cierto? Eso es una manera pues de llamativo también para el comercio. Bueno, el material inservible va todo al relleno sanitario. Desafortunadamente a veces en ese material inservible nos llega algo de orgánico y nos llega también material reciclable. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer mucho énfasis y educamos mucho al usuario para que así como se cuida a él mismo por las mañanas, cuando se baña, cuando se lava los dientes, pues haga un manejo así estricto con esos residuos sólidos que está produciendo en su vivienda. Entonces llegan juntos al relleno y allá se hace la respectiva separación, ¿o es difícil también? Es muy difícil. Por la cantidad, el volumen de basura que llega. Por el llega. volumen y porque ya están contaminados. Por eso la estrategia o la única estrategia para una buena disposición final de residuos sólidos es realizar la separación desde la fuente. Desde el hogar. Si no hay separación desde el hogar o desde mi sitio de trabajo, muy difícilmente se va a poder lograr esa separación en el sitio de disposición final. Entonces, esa situación es lo que lleva a que los años de vida útil del relleno se disminuya, o se extienda. Que en ese momento estamos ya próximos nosotros logramos el año pasado ampliar la vida útil en 4 años más, ¿cierto? Pero eso teniendo en cuenta el volumen de los desechos. volúmenes que hay, ¿cierto? Si mejoramos esas prácticas, cada usuario, cada habitante que esté en el área urbana de Andes, esa vida útil del relleno se puede ampliar. Y si nosotros vemos que hay una ampliación de vida útil, pues se puede hacer todo un proceso con Corantioquia para ampliar esa licencia ambiental unos años más. ¿El volumen de residuos que llegan al relleno sanitario influyen también entonces en el tema de la factura, en la tasa de aseo? Sí, mientras más volumen de residuos sólidos lleguen a un relleno sanitario, por fórmula tarifaria se afecta ese valor de tarifa. Y eso lo hemos observado porque hay épocas, por ejemplo, como esta época que estamos, época de cosecha, donde de pronto hay más recursos en las viviendas y se incrementan esos residuos. Entonces, en esos meses la factura va a llegar un poquito más alta que en meses como en abril, como hasta julio más o menos, donde no hay cosecha, ¿cierto? Entonces, eso es importante también tener en cuenta, ¿cierto? Que si somos juiciosos y hacemos una buena separación en la fuente, y llevamos lo menos posible de residuos al relleno sanitario, nuestra factura se va a estabilizar y en muchos casos va a disminuir, porque esa cantidad de residuos que entran al relleno sanitario y que se miden a través de una báscula existente que hay allá, afectan esa tarifa. Bueno,
siguiendo con el tema precisamente del relleno, de la compostera, pensando también en provincia, desde la empresa de servicios públicos de Andes se viene pensando un proyecto que vincule los municipios de la provincia de San Juan para tener un relleno sanitario donde se puedan recibir los residuos y sobre todo tener una compostera para poder garantizar el tema de abono. ¿Cómo va ese proyecto? ¿En qué va el proyecto? Nosotros le estamos apostando como empresa a un proyecto para el manejo del residuo orgánico únicamente, ¿cierto? El proyecto de relleno sanitario ya lo están manejando en otro municipio, precisamente en Hispania. Nosotros aquí en Andes solo sería para lo orgánico, con el tema de la compostera. Con el tema de la compostera. Que para eso se adquirió el terreno aledaño al relleno. Adquirimos un terreno, gracias pues a la aprobación de la Junta Directiva, un terreno aledaño al relleno sanitario que va a tener un doble o triple propósito. El primer propósito, tener un sitio donde extraer material de cobertura para acabar de cubrir los residuos que nos va a permitir el relleno sanitario actual. Material de cobertura debe ser tierra. Tierra, sí. Okay. Porque desafortunadamente en este momento en el relleno sanitario no tenemos de dónde extraer material de cobertura. Entonces este terreno es aledaño al relleno, muy fácil extraerlo de ahí y transportarlo al relleno sanitario, ¿cierto? Nos ganamos pues, digamos que hay una economía muy interesante ahí, porque la tierra nadie se la regala a uno, la tierra se la venden. Claro. Las volquetadas de tierra hay que pagarlas. Una volquetada de tierra te puede valer entre 100 y 150.000 pesos puesta en el relleno sanitario. Esta la vamos a tener ahí. Obviamente no nos va a salir gratis tampoco, porque tenemos que tener maquinaria para extraerla, claro. Tenemos que tener una volqueta para pasarla, pero vamos a tener unos costos muy inferiores como que si la tuviéramos que comprar, ¿cierto? Okay. Entonces, ahí vamos a tener de dónde extraer tierra. Ya empezamos a hacer una explanación para construir la futura compostera en ese sitio, ¿cierto? Recurrimos al departamento de Antioquia, más precisamente a la gerencia de servicios públicos, y nos dijeron, le apostamos si es un proyecto de provincia. Entonces, viendo eso y viendo que tenemos un terreno apto, amplio para la construcción de este proyecto, diseñamos un galpón de 20 por 84, son más de 1.600 metros cuadrados de área donde podríamos compostar el material orgánico, no solamente el nuestro, sino el de Jardín, el de Hispania, el de Betania, el de Salgar, ¿cierto? Darle pues una mano a estos municipios. Este es un proyecto de economía circular donde te entra un residuo y donde te sale un producto ya benéfico, que sería una enmienda orgánica, ¿cierto? Obviamente agregándole unos minerales. Es un proyecto tan llamativo que la Cooperativa de Caficultores de Andes ya le puso el ojo para que le recibamos parte de la pulpa que ellos van a sacar en su proyecto ubicado en Quebrada Arriba, ¿cierto? Entonces es tan interesante pues que ya la cooperativa lo miró como con una solución para ellos. Este proyecto sería mecanizado. Para eso necesitaríamos, pues, además de personal humano, necesitaríamos máquinas, ¿cierto? Tendríamos que tener allá un mini cargador para mover ya estos volúmenes de orgánico que son considerables. Las solas necesidades de Andes para el manejo de compost utilizan el 50% de esa área que tenemos destinada. El otro 50% sería para los otros municipios, ¿cierto? Entonces mire qué tan grande es Andes y qué cantidad de orgánicos podríamos allá. ¿Y qué pasaría con la compostera que hay actualmente en el relleno? Esa compostera desaparece, porque en esa compostera va a ser una nueva celda para el relleno sanitario. Okay. La vamos a llenar de residuos, ¿cierto? Allá el próximo año, cuando ya tengamos funcionando nuestra nueva compostera, allá vamos a tener que demoler esa para crear toda una trinchera y utilizar eso para continuar con el relleno sanitario, ¿cierto? Hace parte pues de esa vida útil que logramos el año pasado con Corantioquia. Entonces mira qué tan interesante lo de la compostera. Una economía circular donde tú no tienes que crecer en terreno. Podrías extender la compostera para manejar más residuos orgánicos.
pero con lo que se produce en la actualidad, como lo que llega y sale, entonces se va desocupando celdas. Entonces en estas celdas va a entrar nuevo, ¿cierto? No pasa lo del relleno sanitario, que en el relleno sanitario tú echas residuos, ocupa una celda y ya esa celda ya se te perdió. No la puedes volver a utilizar porque tú no puedes extraer de ahí los residuos. Pero en estos sistemas de compostaje modernos, con aireación forzada y en unas celdas especiales, tú echas tu material orgánico, se te transforma en compost, lo retiras y ya te queda un espacio para echar más material orgánico. Por eso te digo que es una economía circular, ¿cierto? Yo puedo crecer longitudinalmente, pero longitudinalmente para recibir más orgánicos, pero no porque se me hayan llenado mis celdas y no las pueda utilizar, que sí es lo que pasa en un relleno sanitario. Por eso que es tan importante esa transformación, ¿cierto? Coger el orgánico, transformarlo en un compost, en un mejorador de suelo y volver a echar en esa misma celda más orgánico. Claro. Lo está circulando constantemente. Entonces es ahí donde la gobernación de Antioquia vio con buenos ojos ese proyecto y ya nos incluyó a través de la Gerencia de Servicios Públicos y nos van a apoyar el proyecto con 280 millones de pesos. Desde ya están aprobados esos. Hoy jueves estamos allá reunidos en el departamento presentando el proyecto a los alcaldes de la provincia y a los gerentes de las empresas de servicios públicos de las provincias para mirar a ver cómo logramos ese cierre financiero. Nosotros desde la empresa tenemos otra plata, tenemos 390 millones de pesos para ese proyecto más aproximadamente, con la gabela que ya tenemos el terreno. Otra cosa muy importante que tiene la compostera, por el volumen que se va a manejar allá, no se requiere licenciamiento ambiental ni permiso ambiental. Tú lo puedes hacer tranquilamente como empresa o como municipio y ponerla a funcionar. ¿Y por qué no necesita la licencia? Por el volumen. Cuando ya se van a transformar un determinado número de toneladas en adelante, ya sí se requiere eso. ¿A mayor cantidad menos o a menor cantidad menos vamos a suponer, voy a poner un ejemplo, entre 0 y 20.000 toneladas en el año de materia orgánica para transformar, no necesitas licencia ambiental ni permisos ambientales. Si vas a transformar más de 20.000 toneladas, ya sí te lo exigen. Poniendo estas cifras como ejemplo. Poniendo estas cifras como ejemplo. Y nosotros estamos en el intervalo de no requerir un licenciamiento ambiental para eso, que es todo lo contrario a lo que pasa con los rellenos sanitarios. Y el relleno sanitario hay que licenciarlo ambientalmente. Este manejo de la compostera no siempre requiere licenciamiento de acuerdo a la cantidad que se transforme, que se utilice. La cantidad nuestra es muy inferior a lo que la ley exige para licenciamiento ambiental. Y tenemos la gran ventaja que vamos a estar ubicados muy cerca de nuestro relleno sanitario, ¿cierto? En una zona donde ya hay manejo de residuos sólidos, ¿cierto? Y ya tenemos el terreno, que esa es una gran ventaja. Es muy difícil conseguir un terreno para un proyecto ambiental, digamos, sobre todo como un relleno sanitario. No solamente este es de menos impacto ambiental y ya lo pudimos comprobar porque ya conocimos desde la empresa un proyecto piloto que hay en el municipio de Urrao. Ya estuvimos en Urrao, vimos las bondades que tienen estos procesos, vimos el impacto ambiental es mínimo, vimos que no había presencia ni de moscos siquiera, ni de moscas, vimos que no tenían de pronto aves de rapiña como el gallinazo, ¿cierto? Obviamente Urrao pues tiene un clima frío y de pronto en las partes frías existen menos estas aves que en este clima aquí que es más templado, ¿cierto? Pero realmente el proceso es un proceso ambientalmente muy amigable con la naturaleza y sin olores fuertes, ¿cierto? No se producen este tipo de olores. Ingeniero, con el tema de aseo también hay un aspecto importante que ha generado de pronto inquietud en la comunidad y es el tema de los vehículos recolectores. Hemos visto que la recolección se hace en uno de los vehículos, en un vehículo del municipio de Hispania y bueno, se preguntarán por qué se hace. Pues hace pocos días también se presentó una situación con la empresa, con uno de los vehículos de la empresa y fue pues la quema. Entonces, ¿cómo se va a solucionar? ¿Cómo se ha estado trabajando precisamente también en este aspecto? Bueno, una de mis metas era mejorar ese parque automotor de recolección, ¿cierto?
El año pasado le presenté un proyecto de acuerdo a la Junta Directiva para que me permitieran adquirir un vehículo nuevo de cuenta de la empresa y me permitieran hacer un empréstito para esto. También el año pasado se dio la oportunidad de aplicar para un proyecto con la Gobernación de Antioquia y el municipio de Andes a través del PDA, Plan Departamental de Aguas, recursos que maneja pues la Gobernación a través de la Gerencia de Servicios Públicos para la adquisición de un vehículo que no nos costará nada, ¿cierto? Aplicamos a eso, cumplimos los requisitos, ¿cierto? Ya fuimos oficialmente informados que nos van a dar un vehículo recolector de 17 yardas cúbicas, vehículo que reemplazaría el de Hispania que se tiene en alquiler. ¿Por qué se ha tenido en alquiler ese vehículo de Hispania? Porque se trata, y yo lo vi bien, de no recoger residuos todos los días, sino de decir, bueno, hoy vamos a recoger residuos en todo el pueblo de una vez. Nosotros, cuando yo estuve la primera vez en la empresa, no recogíamos el pueblo de una vez, sino que recogíamos por sectores. Entonces nosotros, por ejemplo, el lunes recogíamos el orgánico del sector central, el martes en el sector de San Pedro y Cori, ¿cierto? El miércoles hacíamos recolección de material reciclable, el jueves volvíamos aquí al sector central a recoger el orgánico y el viernes lo recogíamos en el sector de Cori nuevamente y el sábado era el día que recogíamos el inservible en todo el pueblo, ¿cierto? Entonces, ¿eso a qué te llevaba? A que si yo me desplazaba un lunes del sector central o del sector de Cori al sector central, iba a haber residuos en el sector central. O sea que casi que toda la semana se iban a ver residuos en el pueblo en dos sectores distintos, pero se iban a ver. La estrategia que me encontré y que implementaron fue no, recojamos hoy lunes todo el orgánico del pueblo, ¿cierto? Entonces se hace, digamos que van a haber unos días como el martes, como el miércoles, que no van a haber residuos dentro del área urbana, ¿cierto? Porque no hay recolección. Entonces esa estrategia me pareció que estaba bien, ¿cierto? Y por eso continuamos apoyándonos con ese vehículo de Hispania para realizar ese tipo de recolección, ¿cierto? Pero entonces se nos dio la oportunidad de aplicar a ese proyecto de la gobernación. Ese vehículo nos lo van a entregar 15 de diciembre más o menos. Ya lo pude, pues, ya tuve comunicación con los que van a proveer los vehículos. La idea es entregarlo el 15 de diciembre y nosotros con nuestros recursos y con un crédito que nos aprobó la banca ya compramos un vehículo nuevo. Ese vehículo de nosotros va a suplir el vehículo que desafortunadamente se quemó, pero que estamos en proceso de reclamación del seguro, ¿cierto? Porque todo lo de la empresa está asegurado. ¿Y por qué fue la quema del vehículo, ingeniero? No sabemos, pues yo no te puedo decir por qué, porque a mí me llamaron a las 3 de la mañana y llegué allá y el vehículo ya estaba incinerado, ¿cierto? Eso ya lo investiga la compañía aseguradora. Ellos tienen sus peritos y sus investigadores, pues, no, ya estuvieron aquí, ya nos entrevistaron, el vehículo ya fue trasladado a Medellín a una bodega, a un sitio allá, pues, ellos ya dictaminarán qué fue lo que pasó, ¿cierto? Nosotros no sabemos qué pasó, que hay un vehículo que estaba guardado y a las 2 de la mañana, 2:30 de la mañana anuncian que se está quemando, llegan los bomberos, lo apagan y ahí quedó, se quemó toda la cabina. Pues esas cabinas de los vehículos modernos son todas en fibra de vidrio, o sea que eso con cualquier chispita o cualquier fósforo, eso empieza a arder si no se controla, ¿cierto? Pero afortunadamente pues estamos pasando ya por ese impasse. Este vehículo que adquirimos nosotros era con el objetivo de reemplazar el vehículo que se nos quemó, el vehículo viejito, porque ese vehículo ya cumplió 10 años y la norma habla que es como hasta 9 o 10 años que tú los puedes tener, ¿cierto? Pero no íbamos a salir de él. La idea pues era repararlo y tenerlo como contingencia. Antes quedar con 3 vehículos recolectores, así hayan 2 funcionando y uno esté parado, pues ahí vamos a tener como cubrir contingencias que todos los días se presentan, pues es muy normal que se presenten, ¿cierto? Ya sea porque hay que llevar un vehículo a Medellín a revisión, a mantenimiento, o porque haya que sacarle la tecnomecánica, entonces va a haber quien supla
digamos, esas funciones que cumple ese vehículo, ¿cierto? Entonces, dejando al municipio de Andes o a la empresa con 3 vehículos recolectores, podemos garantizar un buen servicio en el área urbana, más económico que pagarle ese arriendo que se le ha venido pagando al municipio de Hispania, y mejorar la frecuencia de recolección en algunos corregimientos como Santa Rita, como Tapartó, que nos pide que tengamos otro día más de recolección. Bueno, ingeniero, otro de los temas y de los lineamientos que se abordan desde la empresa de servicios públicos de Andes es, como usted lo mencionaba también al inicio, el tema del tratamiento del agua potable, ¿cierto? Entonces, en cuanto a inversiones, también se han hecho trabajos y apuestas interesantes, sobre todo en el tema de La Palmera, en la planta de La Palmera, y 130 millones aproximadamente se invirtieron en La Palmera. En La Palmera el año pasado hicimos una inversión muy interesante en el sistema de floculación y en el canal de entrada. Esa planta fue diseñada para tratar 30 litros por segundo, ¿cierto? Desafortunadamente en su construcción hubo fallas, digamos, hidráulicas, no en diseño sino en construcción, que impedían que se hiciera ese tratamiento. Y hubo fallas también en el sistema de floculación porque digamos que se construyó a través de unas placas de asbestocemento que no aguantan la presión del agua y que tenían inconvenientes, y fuera de eso, pues de pronto no lo ideal para tratar agua potable, ¿cierto? Entonces estaba trabajando a media máquina. La planta estaba tratando 15 litros por segundo, o sea que estaba trabajando a media máquina. Hicimos una inversión de 130 millones, mejoramos el canal, mejoramos las paredes, las áreas hidráulicas se mejoraron, y ese sistema de placas en el sistema de floculación se cambiaron por placas de acero inoxidable, que son mucho más livianas, mucho más fáciles de mantener y mucho más eficientes. En este momento, en esa planta, estamos tratando entre 20 y 25 litros y hemos llegado hasta los 30. No ha habido necesidad de tratar los 30 litros porque pues tenemos un buen almacenamiento allá. Allá tenemos un tanque de cerca de 1.200 metros cúbicos, el doble del tanque que hay en María Auxiliadora. Entonces tenemos un espacio muy grande de almacenamiento que nos permite disminuir el volumen de agua a tratar, ¿cierto? En esa planta también hicimos otra inversión muy interesante y fue instalar en el sistema de floculación un sistema de manifold que nos permite tener unos tanques mucho más grandes de oxígeno, un tanque de 1 tonelada, y hacer unos cambios del tanque a través del proveedor, que evitan que personal nuestro tenga que manipular el cloro, que es un material delicado para manipular. Entonces ahí la planta pues obviamente quedó mejor. Este año seguimos haciendo allá también otros, digamos que otras obras, otras intervenciones. A esa planta le vamos a colocar un macromedidor a la salida que nos va a permitir saber realmente qué caudal le estamos entregando al sistema mes a mes. Para llevar un control. Para llevar un control del índice del agua no contabilizada, okay, ¿cierto? Entonces eso, y para estar acorde a las normas, ¿cierto? Porque la norma exige eso. Nosotros estamos regulados por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, y ellos van, digamos que normatizando, van sacando resoluciones y les tenemos que dar cumplimiento, ¿cierto? Entonces ahí en esa planta también ya cambiamos el material filtrante, los filtros se cambió la grava, la arena y la antracita. En la planta de María Auxiliadora vamos este año a hacer el cambio del material filtrante, vamos a mejorar el sistema de sedimentación que tenía un sistema, digamos que muy obsoleto, ¿cierto? Y también vamos a instalar un macromedidor. Ya el contrato para tenerlo entonces en las dos para tener plantas. Ese control en las dos plantas. Ese contrato ya está caminando, ¿cierto? Sí. Ya está caminando. Se van a hacer otras intervenciones. Allá también se puso el sistema de manifold para que nuestro personal no manipulara esos cilindros, sino que los manipula es el proveedor, ¿cierto? Además, en la PETAR vamos a cambiar las válvulas. Hay unas válvulas en el sistema de sedimentación que ya están desgastadas, obviamente por las aguas que allá se manejan, son aguas residuales. Entonces este año también pretendemos pues
dejar esa planta en mejores condiciones. Es decir, ya se le hemos invertido también, se ha pero lo vamos a trabajado y mejorar. se proyecta todavía trabajar Sí. mucho más, sobre todo porque hay algunas zonas del municipio que aún falta por tener sistema de acueducto y alcantarillado, que también es como uno de los proyectos que ustedes También, tienen. nosotros ya tenemos diseñado el proyecto de acueducto y alcantarillado en el sector del Tejar. No lo hemos iniciado, no lo hemos ejecutado por el tiempo. Este tiempo que está haciendo de tanta lluvia, tanta agua, es el tiempo, digamos, que menos adecuado para tú intervenir esa zona. ¿Por qué? Porque tienes que hacer zanjas, tienes que hacer excavaciones, y esas excavaciones se te llenan de agua y te ocasionan derrumbes, ¿sí? Y te causan problemas, o sea, no te dejan trabajar. Entonces, lo mejor es esperar un poquito a que veamos un cambio de tiempo y el mismo iniciamos. Eso ya está diseñado. Está en ultimar diseños el sistema de acueducto y alcantarillado a través del sector del Molino para llegar a la Guada. En este momento ya está muy avanzado pues el proyecto, ¿cierto? Ese lo tenemos también para hacer. Vamos a empezar a hacer levantamientos topográficos en la cañada de los Maza para mirar cuál es la mejor alternativa para el manejo de las aguas residuales que circulan por ese sector, ¿cierto? Ese ha sido pues como un pedido de la comunidad, una necesidad para el mismo pueblo, y vamos a mirar a ver cuál es la mejor alternativa para tomar esa decisión. Ya iniciamos lo más importante, que es la topografía, ¿cierto? Tener el levantamiento topográfico de eso, porque no lo teníamos. Vamos a terminar un tramo de red que nos queda por hacer en Carlos R. Restrepo, sobre la calle 56A, llevarla a unir allá digamos que a la circunvalar. Y hacer el levantamiento de una red de alcantarillado en el sector de La Manguita, hacia la parte de atrás, por donde vive la familia Cadavid. Allá son varias casas de los Cadavid, y así la conocemos todo, para evacuar esas aguas residuales que se producen en esas viviendas que discriminadamente se están yendo por esa manga hacia abajo y que ya están ocasionando problemas en muchas casas. Hay problemas de asentamiento, ¿cierto? Y vamos a hacer el levantamiento topográfico para terminar de diseñar la red que viene del barrio Villa Javier a recoger las aguas residuales provenientes de La Palmera, provenientes de Carlos R. Restrepo y de la parte alta de Cori, ¿cierto? Todavía hay mucho tiempo y trabajo por realizar por parte de la empresa. Hay mucho que hacer, y todos los días hay que hacer más, ¿cierto? Esto no para ahí, porque es que Andes está creciendo mucho. Claro. Va a llegar el momento en que tú, así tengas alcantarillado en una vía, lo vas a tener que cambiar por un diámetro mayor, porque la vía se te llenó de edificios. Y lo mismo va a pasar con el acueducto. Este tubo de 3 pulgadas ya no me da la presión suficiente, lo tendré que cambiar por uno de 4 o por uno de 6. O sea, Andes, por su crecimiento, hace que el sistema se esté renovando continuamente. Okay. Ingeniero, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por haber estado en Punto de Vista y darle a conocer a la comunidad todos estos aspectos importantes de la empresa de servicios públicos de Andes. Es con mucho gusto, me agrada mucho estar aquí con ustedes, con la familia de Aupan, familia pues tan allegada a la empresa, y realmente pues te agradezco nuevamente haberme invitado a este programa, porque es la manera de nosotros interactuar con la comunidad para que sepa en qué estamos invirtiendo los recursos, de los cuales muchos nos los entregan ellos a través de las tarifas que nos pagan. Muchas gracias, ingeniero. Con Televidentes, a ustedes, este fue el punto de vista del ingeniero Raúl Delgado, esta semana hablando de la empresa de servicios públicos de Andes. Nos vemos la próxima semana. Aupan, la televisión de los andinos.